Cuando pare, paran, pam, pam, solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, nos debemos acompañar y Javier Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá, todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, nos debemos acompañar y Javier Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá. Estoy solo, cuando me puedan encontrar comeré solo, cuando haya papa para todo soñaré solo, para poder contraatacar dormiré solo, con los ojos aperturados bailaré solo, si después la llevo para el río amaré solo, así no sea correspondido sudaré solo, 6 lates luego de bailar dormiré solo, después de oírla suspirar. Buenas tardes, buenas noches a todos, buenas tardes, qué buenas noches y nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Todo tranquilo del otro lado. Esto es Ojo con los Medios. Esto es el Aviolo. Esto es Nuestra América. Y esto es... ¿cómo se llama la banda? Vitualla. Espectacular. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien. Esta banda estuvo en los estudios de la CNN. Ay, yo también puedo ir a la CNN si quiero. Siempre salimos, nuestro programa sale, recuerden, en CNN, un pequeño compilado entre las 4 y las 4:03 de la mañana. Nos sacan. Claro, Con lo mejor. con lo mejor. Un saludo a Atlanta. Maduro, ¿estás ahí? ¿Cómo estás, nuestro camarógrafo estrella? Aquí estoy y no me voy. A la pelota. Impresionante. No, Impresionante. no, tipo. Maduro, por favor, en una palabra, resuma las elecciones del domingo. Qué miedo, le agarró un Te miedo. lo petrifiqué. Cuchicuchi, ¿usted alguna? Pásele, por favor, a Cuchicuchi. Cuchicuchi, ¿cómo le va? Hablamos con nuestros camarógrafos. Todo bien, todo bien. Todo bien. Adelante. ¿Cómo vio las elecciones? Muy peleado en ciertos lugares. ¿A dónde fue peleado? ¿No? Una paliza tremenda. Pando, Bien. ha sido peleado. ¿Cómo peleado en Pando? Beni también. Se pelearon dos que iban a... Bien. Pero también acá había peleas, ¿ah? Peleas hubo, claro. Bien. Al final de la Muchas jornada. gracias. Bien, Porque ese es el problema, ¿ve? Le agradezco. Es el problema que tenemos los medios estatales. Que tenemos que... Y los medios privados siempre hacen... Es una batalla que hay en todos nuestros países. Los medios que defienden al gobierno muestran que todo está bien. Y si no está bien, igual hay que armarlo de manera que se vea que parece que está bien. Y los medios opositores tienen que mostrar que está todo mal. Y si está todo bien, no importa. Todo el tiempo se manipula para que esté todo mal. Es un grave problema del periodismo de los últimos años. Esto es innegable. Sí, y algo que se conoce como ser más papista que el Papa. A veces tener posiciones más inflexibles que quienes lideran ese espacio político. Lo demostró hoy el presidente Evo Morales en la conferencia de prensa, donde fue muy crítico de lo que sucedió en las elecciones del domingo. No es que la edulcoró. Y de las elecciones hay dos líneas. El MAS se consolida como partido del alcance nacional, como único partido nacional, pero es indudable que derrotas como la del Alto, la de la Gobernación de La Paz, la de la Alcaldía de Cochabamba, el gran margen, además de la derrota, es un dato político también. No es que se perdió por 5 puntitos, o sea, fue muy amplia la victoria de Soledad Chapetón, fue muy amplia la victoria de Félix Pazzi, es muy amplia la diferencia en Santa Cruz, etcétera. Y después hay otros números que favorecen al partido gobernante, pero en las principales ciudades no está, hay resultados que son preocupantes. Y esto no hay que ocultarlo, porque si ocultamos que hay resultados muy desfavorables, entonces no se puede corregir lo que está mal. Hoy lo dijo el presidente Evo Morales, no con esas palabras, pero dijo, si hay errores, no hay que ocultarlos, hay que trabajarlos. Seguramente el gobierno debatirá de manera interna qué es lo que sucedió en las elecciones y no tiene por qué hacerlo público, pero nosotros que estamos de este lado no podemos venir aquí a tratar de mostrar que está todo bien y que el MAS es el principal partido de alcance nacional y se acabó la discusión, porque no sirve para crecer, no sirve para avanzar, no sirve para nada. Ok, ¿qué más? Sí, además, bueno, creo que la otra lectura es que, más allá de victorias trascendentes en un bastión histórico como La Paz u otras en las regiones, no aparece en la oposición un liderazgo nacional.
Pero aparecen, siguen yo siendo- concuerdo, no hay obviamente, siguen siendo de liderazgo. pero aparecen muchos liderazgos nuevos. Adrián Oliva en Tarija, Ujú. Soledad Chapetón, Pazzi consolidado como líder opositor, más allá de que viene de... Revilla. Luis Revilla ya venía en ejercicio. Pero hay que reconocerle que, digamos, luego del Está bien, pero cimbronazo... no es una aparición nueva. No, nueva no, claro. No. Hay líderes nuevos que son de mandos medios. No voy a decir, mañana Soledad Chapetón candidata a presidenta. Ujú. Pero hay que ver si ese liderazgo después se trasciende en un espacio donde en otras regiones del Estado plurinacional eso... Está bien, pero esa es otra discusión. Ujú. Pero sí hay una aparición de nuevos líderes de oposición. Y siempre criticamos en las presidenciales que Samuel y que Tuto ya fueron, porque eran líderes viejos, Sí. no por la edad, sino porque están relacionados con todo el proceso neoliberal. Entonces decíamos, la oposición no tiene caras nuevas. Ujú. Estos tipos ya vienen de la década del 90, fueron ministros durante todas las privatizaciones. En cambio ahora, no vamos a decir que estos líderes que mencionamos tienen la estatura de los otros. Pero para mí... Y son Sole- jóvenes, además. Y además muy son jóvenes, jóvenes. Oliva y Chapetón. Y además ahora la oposición tiene la posibilidad de presentarte unos rostros indígenas, por ejemplo. Ujú. Que no tenían la posibilidad con Tuto o con Samuel. Y del lado del MAS no hay liderazgos nuevos. No. ¿Ves cómo se revirtió el...? Ujú. Yo no te voy a decir ahora que Soledad Chapetón le va a disputar la presidencia a Evo. Pero sí son apariciones nuevas. Ni que aparezcan estas figuras significa que van a consolidar un proyecto nacional unitario. No. Pero por lo menos tienen unas caras nuevas que presentar. Sí, sí. Y bueno, y además ahora esas caras nuevas se van a jugar, digamos, la posibilidad de una trascendencia política en el marco de la gestión. Digamos, gestionar una gobernación o en el caso de Chapetón gestionar, digamos, un distrito emblemático como es el Alto, que tiene casi, digamos, por su nivel poblacional la característica de una gobernación. Ahora lo que no tienen que hacer es cometer el error que cometen todas las oposiciones a los procesos de cambio. Que es embajadas gringolandis, hola, con todos los líderes de oposición del continente. Y entonces terminan siendo demasiados dependientes de la embajada de Estados Unidos en el plan de siempre de sacar a Evo Morales del poder de cualquier manera. Si van por ese camino, de nuevo la van a pifiar. Sí, Y aparte, es difícil que no opten por ese camino. Adrián Oliva es imposible que no opte por ese camino. ese va a ser el camino, lamentablemente. Soledad Chapetón lo veo muy complicado. Sí, ahora bueno, Pazzi sí, en principio podríamos pensar que como viene de... por su... Bueno, claro, aparte fue una figura, digamos, de primera línea del MAS, tiene otra trascendencia. Digamos, hay que ver si la oposición comprende y mira los procesos de transformación en América Latina, las oposiciones en general, y se dan cuenta que, salvo los casos de Honduras y Paraguay, donde forzaron un golpe moderno, por llamarlo de alguna manera, después vienen sucediéndose en el poder procesos de transformación con el mismo candidato o con diferente candidato. Y a los que se sienten golpeados por los resultados de las elecciones, yo diría que hay que aprovechar esta situación para corregir lo que se hizo mal. Y eso te da este aviso de la población en muchos lugares, te da la posibilidad de decir, uy, a ver, sentémonos, pensemos qué hicimos mal, qué hicimos bien, qué tenemos que corregir. Exactamente. Porque cuando te va bien y te va bien en todo y sos un crack, nunca aprendes nada. El hombre aprende cuando le sacuden. El hombre como raza, digo. Sí, además lo que permite, digamos, el cronograma electoral en Bolivia, donde, digamos, la elección subnacional está muy pegada a la elección nacional, es que de aquí en adelante quedan 5 años para, digamos, forjar liderazgos, para pensar que se hizo mal, para rever estrategias y para también aprender en los casos donde se perdió a actuar como oposición. En el caso de el Departamento de La Paz, es llamativo, aunque todavía es a boca de urna, cómo se gana la asamblea departamental
digamos, la diferencia que hay entre asamblea departamental y entre voto a candidato a cargo ejecutivo. Eso es un detalle que hay que analizar. Digamos, es un voto cruzado, es un voto consciente, porque si no se hubiese votado en bloque. Claro, por supuesto. Hay muchos temas para analizar. Es interesante, pero me parece que, digamos, el presidente Evo, digamos, se ha demostrado que conserva un liderazgo nacional, el único que tiene un liderazgo nacional que no es transferible. Eso también hay que aprenderlo, digamos. Y si del otro lado, vos estás del lado de la oposición y pensás que el proceso de cambio ya se terminó, que Evo está acabado y que... Porque muchas veces pasa eso en nuestros países, con esas oposiciones tan alimentadas por los medios de comunicación. Aquí no pasa tanto como en otros países. La euforia, ¿no? Es una euforia, Claro, pero es una euforia momentánea. Tampoco te la creas porque no es así para nada, para nada. Entonces todavía hay muchísimas cartas por jugar en este proceso social y político que vive Bolivia, como en todos. Nunca hay una última carta en ningún proceso político y social. Yo diría que empecemos, por favor, Wilson, con la 11. Así vemos la nota que preparamos para Hispan TV sobre justamente este tema, basado principalmente en la conferencia de prensa que dio el presidente del Estado plurinacional, Evo Morales, hoy por la mañana. Lo compartimos con vos acá en Ojo con los Medios. Los resultados de las elecciones regionales en Bolivia han consolidado al MAS como principal fuerza política del país. Sin embargo, el partido gobernante ha perdido importantes y significativas plazas. Fue el presidente Evo Morales el encargado de aceptar los resultados negativos durante una conferencia de prensa. Lamento mucho, en La Paz hemos perdido las elecciones. El líder del movimiento al socialismo valoró que denuncias de corrupción en contra de algunos de sus candidatos pudieron ser la clave de la derrota en La Paz. De acusaciones muy fuertes en temas de corrupción. Si eso es verdad, quiere decir que el pueblo paceño ha dado voto castigo a la corrupción. Si es así, le felicito al pueblo paceño. En las calles de La Paz pudo evidenciarse que la ciudadanía percibió la jornada electoral como un golpe para el oficialismo. Para mí ha sido realmente duro, porque el MAS ha perdido aquí en La Paz. Se equivocó la gente, porque está haciendo volver a la derecha. Es algo sorprendente que el partido del MAS perdió, ¿no?, en varias ciudades, más que todo aquí en La Paz. Un gobierno no puede acaparar todo, tiene que haber un equilibrio entre ambas fuerzas. Pero no todas son malas noticias. Si bien el partido gobernante no hizo una buena elección en las principales ciudades, el fenómeno no es nuevo y la organización del presidente continúa siendo por lejos la principal fuerza política del país. Y estaba leyendo los medios de comunicación desde la madrugada, comunicándome, revisando datos, así como el MAS hubiera perdido totalmente. Falso. Hemos aumentado, hemos mejorado. Solo mi preocupación es el departamento de La Paz y la ciudad de Cochabamba. Dígame, compañeros de la prensa, digan la verdad ante los medios de comunicación, a todo el mundo. Andrés Allari, Hispan TV, La Paz. Bueno, me parece que estaba pensando que la nota resume un poco lo que veníamos comentando, ¿no? Sí. Sí. Estas líneas. Bueno, ya habrá mucho más para el debate y nosotros no nos corresponde porque siempre tratamos temas internacionales, no es nuestra materia de análisis lo que sucede en Bolivia, pero obviamente cuando hay elecciones y estas cuestiones nos metemos un poquito. Siempre cabe el caso de comentar algunas cositas porque si no tampoco estamos, obviamente vivimos aquí en Bolivia, trabajamos sobre la política nacional también en la corresponsalía. Y tampoco estamos, obviamente, en el planeta Ogón, ¿no? Estamos acá en el Abya Yala, en la sede de gobierno en La Paz. ¿Y vos dónde estás? ¿Vos dónde estás? Atención, bien, vamos a... ¿Y dónde estás vos? ¿Y dónde estás vos? Blindado, que me has regalado, me mira mal, me mira mal. Un abrazo para el amigo Luca Prodan allá donde esté. Vamos a repasar algunas portadas de periódicos, vámonos. La Razón. El MAS pierde su bastión de La Paz y arrecia una segunda vuelta. ¿Por qué arrecia? En Beni, Chuquisaca. Me parece que
tuvo más que ver el poner a Recia con la cantidad de golpes que le quedaban en el título y que digamos, le habrá quedado ese para no ponerse viene o... Bueno, está colorida la portada. Sí, interesante cómo se ha impuesto la gráfica en los periódicos, ¿no? Las infografías, cómo le han aportado, digamos, esa herramienta para ver mejor. Aparte con las fotitos así estilo Playmobil de los candidatos. Bien, vamos una más. Una tapita más, la que sigue. Locales. Oposición gana espacios en elecciones regionales, dice el diario. Ahí está, me parece que no hace falta. Está la Soledad, está el Pazzi y el Lucho Revilla. Estos son diarios nacionales. Vamos una más, en este caso La República Argentina, periódico, no sé cómo calificarlo, de oposición a todo lo que suena nacional y popular, Clarín. La oposición noquea a Evo en Bolivia, dicen estos compañeros. ¿Cómo les gusta, en este caso? Hay varios medios que usaron la palabra noquea, o noquear, o noqueo, o algo así. Sí, aparte me parece que Clarín, por su pelea, digamos, radical que tiene con el kirchnerismo, todo lo que sea más o menos cercano al kirchnerismo y le vaya mal, lo magnifica, digamos. Por supuesto, por supuesto. Porque este título me parece que es una exageración. Claro, claro, no, está claro que este periódico contra todos los procesos de cambio está al pie del cañón. El otro día, bueno, no vamos a entrar a hablar de Clarín. Vamos a ver uno más, ABC de Paraguay, que también es amiguísimo de la ultraderecha. Evo Morales es derrotado en importantes ciudades. Este debe ser el periódico más antiboliviano del mundo, ¿no? La ABC. Todo el tiempo publica que Bolivia está por invadir Paraguay. Una vaina demencial. Sí, tienen como, parece una regresión a los tiempos de la guerra del Chaco, allá en 32-35. Sí, se quedaron ahí. Sí, se quedaron ahí porque cada tanto aparecen cosas de ese estilo. Bueno, muy bien. Hagamos un corte, si le parece, y repasamos otras cositas. Al regreso aquí no fue con los medios, ya nos metemos en temáticas más internacionales. Si te parece, a vos del otro lado, te pedimos que nos acompañes a la vuelta. Yo creo que cuando hay corte todo el mundo cambia canal, ¿no? Si les prometemos que vamos a aparecer desnudos a la vuelta, ¿se quedarán? No creo. Igual es un corte cortito. Pero es una costumbre, ¿no? El otro día estábamos hablando de eso. ¿Usted hace mucho zapping, cuchicuchi? Sí, un corte, chau. En todo caso, si te interesa, volvés a los 2 minutos. Pero a veces te olvidás y no volvés. Bueno, si te olvidás, te vas a perder lo que sigue del programa. No podemos hacer nada. Un abrazo grande y ya volvemos. No debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar, hija Viayana. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar, hija Viayana. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo del lado de la gente nací solo. Porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Bueno, vamos. Nos vamos a Chile, que sigue. Unas imágenes estábamos viendo hoy de los deslaves, de esos aluviones que bajaron de las quebradas, sobre todo en la localidad de Chañaral, pero también en Copiapó, donde hay 2 o 3 de los sobrevivientes de los 33 mineros que están desaparecidos. Sí. ¿Cómo se ensaña a veces la vida con algunas personas? Porque haber sobrevivido a una situación tan traumática que duró un par de meses, como fueron, digamos, recordemos en el inicio del gobierno de Sebastián Piñera, 33 mineros quedaron atrapados muy profundamente y hubo una tarea de rescate que llevó casi 2 meses y que logró rescatar con vida a los 33 y hoy la información, algunos dicen 2, otros 3 de esos 33 hombres están desaparecidos por el terrible azote de la naturaleza en el norte de Chile.
Bien, vamos a ver imágenes desde la hermana República, dale. Activos colaboradores en esta cadena humana que logró llenar de víveres el gimnasio de la ciudad. Claro, y tal como veíamos en imágenes lo que sucede en el albergue, también aquí en la calle, a ras de piso, entre todos los vecinos están ayudando. Aquí vemos a algunos que están traído esta cama que se pudo rescatar, la van a subir ahora a esta maquinaria pesada que está trabajando en las labores de despeje del barro. Entre todos, todas las manos ayudan a la mujer que perdió su casa, que está por acá, por mientras vemos las imágenes. Cuéntanos, ¿cómo te afectó a ti la crecida del río? La verdad es que mi casa se inundó de barro, está hasta arriba. Y lo único que hicimos con mi amiga, mi papá y algunos amigos fue sacar el techo para ir recuperando las cosas, las pertenencias. Ya, y además de la cama que vemos ahí en imágenes, ¿qué más se pudo recuperar? Alguna loza, uniforme de mi hermana, pero está todo con barro. Ya, y tú, en una ciudad que está viviendo una dureza extrema, una ciudad donde hoy día también se busca a los desaparecidos, el grupo USAR de bomberos está trabajando, es un grupo muy capacitado que está compuesto por los bomberos de Ñuñoa, también los bomberos de Santiago, y hoy día con varillas están recorriendo los lugares donde hay lodo y recorriendo también de manera visual ese sector que estamos viendo en imágenes que se denomina el sector conocido como el cráter, donde llegaron todos los palos, los durmientes, la basura, las cosas que había al interior de las casas, y hoy día entre medio de esos lugares, de esa basura, se está buscando eventuales desaparecidos. El trabajo del grupo USAR ya ha dado sus frutos. Solamente en las últimas 48 horas han permitido encontrar a 6 personas que estaban desaparecidas. Hoy día son víctimas que engrosan este listado oficial que tiene el gobierno. Una fue encontrada en el sector del Salado y otras 5 personas ya han sido encontradas fallecidas en medio del lodo y en medio de esta basura que a diario es rastreada por diversos organismos, porque cambia mucho el panorama, sube la marea y cambia toda esta basura que estamos viendo en imágenes. Por eso es que a veces sí se hace necesario pasar 2 veces por estos lugares. Estábamos de viaje, de mochileros, y nada, escuchamos las noticias y pasábamos. Y nada, viendo esto teníamos que hacer algo, no sé. Es como un instinto, hay que ayudarse unos a otros como sea. Por otra parte, Bomberos de Santiago, Bomberos de Chile, ha señalado en su cuenta de Twitter que va a organizar un punto de prensa más o menos a las 4:30 de la tarde para aclarar estas cifras diferentes y muy distantes de la cifra oficial de desaparecidos. Recordemos, 20 más menos entregada por la ONEMI frente a 89 o 91 desaparecidos solamente en Chañaral. Todo esto debería aclararse durante esta tarde, estaremos muy pendientes porque es un tema muy relevante. Y ya veíamos, le agradecemos por supuesto a Davor el informe, vamos a estar retomando contacto con él más adelante, y veíamos ya en la imagen a Jocelyn Carvajal, que está en Copiapó, donde lentamente el comercio se ha reactivado después de esta catástrofe. La gente ha salido a buscar productos de primera necesidad y algunos comerciantes han decidido reabrir sus locales. Jocelyn, ya estamos en contacto contigo. Qué imágenes las de Chañaral, impresionante lo que ha generado ahí esos aluviones. Y la imagen me impactó, la imagen de los buzos, metiéndose como en esa poza que se generó, donde hay barro, madera, como que todo fue a parar a ese lugar, ¿no? El desastre. Sí, terrible. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hubo un ofrecimiento, ya saben ustedes, del gobierno del Estado Plurinacional por enviar agua, que todavía falta en esas partes, y esto fue denegado por autoridades chilenas. Sigamos con el orden del guión, por favor, la 4, Wilson, si sos tan amable. El Universal de México. Estados Unidos, Hezbollah tiene nexos con carteles mexicanos. ¿Cómo están apareciendo estas noticias, no? Cada tanto un país es al que le endilgan relaciones con Hezbollah o con Irán o con Hamas. Parece una movida mediática que se viene dando hace unas semanas. Cuidado, amigos, en México, porque cuando Gringolandis te relaciona con Hezbollah, al rato pasa un dron y te lanza una bomba a un jefe del cartel de no sé qué, y ya sabemos cómo son esas cosas. Las operaciones quirúrgicas. Vamos al que sigue, Colombia. Semana, la revista colombiana dice: narcos colombianos pagaron fiestas sexuales
a agentes de la DEA. Esto es para los amigos que siempre están tan predispuestos a que vuelva la DEA a Bolivia, ¿no? Sí, y el informe es del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que saca a la luz este escandaloso caso. Ya son 10 agentes los que confesaron haber participado de estas fiestas. Lo que me extrañó fue el castigo, que fue una suspensión de 2 a 10 días. Digamos, porque bueno, puedo entender si participaron en fiestas sexuales que sea contrario al reglamento de la Fuerza Antidroga de los Estados Unidos, que lo suspendan un par de días, pero si eso está en vinculación con narcos colombianos, si ellos te pagan la fiesta, que te suspendan 2 días, ¿me parece? Nada más, 10 días. 2 días lo suspenden. La DEA siempre lo mismo. ¿Se acuerda cuando fue la cumbre en Cartagena, que se encontraron Obama y Santos? ¿Y qué pasó? Y que la custodia que fue de avanzada en el hotel para verificar todas las condiciones de seguridad para el presidente de los Estados Unidos, contrató muchísimas trabajadoras sexuales, y eso fue un escándalo, los echaron, el hotel se quejó por los niveles de escándalo que hubo esa noche, etcétera. Por eso estos gringolandis es mejor tenerlos más lejos que cerca. Y la DEA es un desastre. Los antecedentes de la DEA realmente, que es más que un organismo de lucha contra la droga, es más que nada un cartel que regula el precio de los narcóticos, más bien. Bueno, seguimos. ¿A dónde ahora? Uruguay. La oposición apuesta a dividir al Frente Amplio y crear un clima de conflicto, dice La República. Sí, en un mes también va a haber elecciones departamentales subnacionales en el Uruguay, y como se ha vislumbrado algunas diferencias entre Tabaré Vázquez y Pepe Mujica, el presidente entrante y el presidente saliente, la oposición cree que esta puede ser una buena táctica, digamos. Y sí, divide y reinarás. Exactamente. Esto es más viejo que Sun Tzu. Exactamente. Y bueno, contábamos, ¿no?, que hubo cambios, hubo diferencias en cuanto a la posición, por ejemplo, con Venezuela, en cuanto a al FONDES, que es un fondo de desarrollo que es como el proyecto estrella de los 5 años de mandato de Pepe Mujica, y que abruptamente, apenas asumió Tabaré Vázquez, lo modificó, y esto generó malestar en el movimiento sindical y en el propio Pepe Mujica. Entonces, bueno, la oposición vio esto y dijo, le vamos a dar por ese lado. Muy bien, seguimos ahora por Francia. ¿Qué pasó en Francia? En Francia se celebró ayer la segunda vuelta de elecciones departamentales. ¿Cuándo es la segunda vuelta en Bolivia? Donde hay Chuquisaca y Beni. Los agarré a todos en Orza, y dice que 10 de mayo, 9 de mayo, algo así me dijeron. 6, algo así. Sí. En un mes y una semana, creo que está pautado. Bueno, o sea que seguimos en campaña, no me había dado cuenta. Bien, Francia entonces. Bueno, en Francia hubo segunda vuelta, en este caso también en elecciones departamentales. Se eligieron gobernadores a los departamentos o alcaldes, como se conocen ahí, concejales, etcétera. ¿Y cómo le va a mi amigo, más allá de las elecciones, cómo le va a mi amigo François Hollande? Que tenía que venir a Bolivia, creo. Nunca vino. Nunca vino. No, le fue mal. Desastre. Hollande tiene la aprobación de Hollande es... No, le fue mal. Subió bastante cuando fue el atentado a la revista satírica Charlie Hebdo. Ahí como que sus acciones le permitieron subir, pero digamos, el Partido Socialista en estas elecciones fue el gran derrotado, y la otra tendencia es que, como en España, se rompe el bipartidismo, y en el caso de Francia, al igual que en otros países, la derecha es la que... Hay un fin de bipartidismo y derechización. Esos serían el análisis que podemos hacer de esta elección parlamentaria. Primer reporte entonces de nuestros amigos de Euronews. Adelante, la Agencia Europea de Noticias. Francia se decanta por el centro-derecha en las elecciones departamentales. El partido de Nicolas Sarkozy ha sido el que ha triunfado en estas elecciones, donde el centro y la derecha no ganaban tantos votos desde la época de Mitterrand.
Los conservadores de la Unión por un Movimiento Popular y sus aliados centristas obtuvieron el triunfo en 64 departamentos de los 101 en los que se divide el país. El líder del partido Unión por un Movimiento Popular, Nicolas Sarkozy, dijo después del triunfo: Vamos a acelerar la preparación de un proyecto republicano alternativo para redirigir nuestro país, para detener el declive en el que se hundió después de estos 3 años de socialismo arcaico. Manuel Valls, el actual primer ministro, ha querido también hablar. La gauche, trop dispersée. La izquierda estaba muy dispersa, muy dividida. En la primera ronda sufrió un revés, incluso teniendo en cuenta los buenos resultados que auguraban los líderes de cada departamento. Marine Le Pen, pese a que su partido no ganó ningún departamento, se sentía satisfecha. Nuestro objetivo se acerca, llegar al poder para aplicar nuestras ideas y darle a Francia la libertad, seguridad, prosperidad, porque el empobrecimiento, el desempleo y la destrucción de nuestra identidad se puede evitar. Solo el 50,02% de los franceses que pueden votar lo han hecho. En Guayana, Martinica y en las ciudades más grandes del país, Lyon y París, no se han celebrado estos comicios. Dice, me llamó la atención a mí la frase de Sarkozy. Socialismo arcaico, como si François Hollande fuera Fidel Castro. Sí, no. Y por eso lo peligroso de la centro-derecha. Sarkozy sacó en estas departamentales el movimiento de él, Unión por el Movimiento Popular, sacó el 45% y se quedó con entre 68 y 70 de los departamentos. El socialismo, que tenía 61, bajó a 30. Y el Frente Nacional, que sacó un 22%, no obtuvo ninguna. El problema del Frente Nacional sí obtuvo muchos concejales, pero el problema que tiene el Frente Nacional de Marine Le Pen, la hija de Jean-Marie Le Pen, es su fundador, que son nazis abiertamente, son fascistas, es que si no consigue la mayoría absoluta no va a ganar, porque automáticamente en la segunda vuelta, digamos, por ejemplo, los socialistas mandaron en todas las segundas vueltas que perdieron y se enfrentaba el Frente Nacional con el Frente de Sarkozy, mandaron a votar a Sarkozy, por ejemplo. Bueno. Entonces esa es la situación que se da, pero sigue creciendo el Frente Nacional. Recordemos que en las elecciones de europarlamentarios de junio del 2014 ganó el Frente Nacional. Reporte del avance del extremismo de derecha en Europa en una pequeña intervención del programa Fuerte Apache. En los últimos años, la agudización de la crisis económica, la falta de legitimidad de los partidos tradicionales, el desgaste social y la desconfianza hacia la Unión Europea se han traducido en un aumento notable del voto a partidos de extrema derecha. Así se ha reflejado en las elecciones europeas, en las que el Frente Nacional de Marine Le Pen, el UKIP de Nigel Farage, la extrema derecha croata en alianza con los partidos conservadores tradicionales y el ultraderechista Partido Popular danés se posicionaban como primeras fuerzas nacionales. Además, el Partido Nacionaldemócrata de Alemania, de ideología neonazi, entraba en el Parlamento con un diputado y la extrema derecha aumentaba considerablemente sus apoyos en Grecia, Finlandia, Hungría, Chipre, Lituania y Letonia. Esta noche, en Fora Apache, analizamos el ascenso de la extrema derecha en Europa. El avance de la ultraderecha en Europa, un tema que siempre nos preocupa desde este espacio y que tratamos seguido. Pero si Sarkozy dice que Hollande es un socialista arcaico, me parece que Sarkozy ya también es de extrema derecha. Digo, porque Hollande es un socialdemócrata. Es un socialista a la europea, ¿no? Sí, pero llegó justamente para oponerse a las políticas de ajuste de Sarkozy y no hizo nada. Así que eso que la derecha llama socialismo arcaico, que en general le dicen Evo Morales es un socialista, es socialismo arcaico, Hugo Chávez es socialismo arcaico, Fidel Castro es socialismo arcaico. Todo lo que no sea capitalismo salvaje es socialismo arcaico. Es una postura también, para mucha gente, hasta Obama es un socialista arcaico. Claro. Sí, están tan a la derecha que todo lo que está a su izquierda, digamos, es considerado extremista, comunismo, lo peor. Digamos. Posiciones absurdas. Y extremistas
ni que hablar. A propósito de extremistas, vamos con la amiga Marine Le Pen, líder ultraderechista francesa, que cada vez está más cerca, como lo dijo ella, ¿no?, de acceder al poder, lamentablemente. Pues pienso que los dirigentes de la Unión Europea tienen una gran responsabilidad en esto. Les han dejado pensar a esta pobre gente que tenían un sitio en Europa. Pero ya no hay sitio para los inmigrantes en Europa. Pondría en marcha una política disuasoria de la inmigración. ¿Por qué vienen? Vienen porque saben que vivirán mejor en un país de la Unión Europea, aunque no encuentren trabajo. Pero es que eso es evidente. Cualquiera que conozca África sabe que van a tener una vida mejor. Usted dice, no podemos darle todo lo que les dábamos antes. Da igual, su vida va a ser mucho mejor aquí. Los atraemos a nuestra casa. Los atraemos a nuestra casa. Lo que les ofrecemos es irresistible para ellos. Desde el momento en que ofrecemos, incluso a los clandestinos, una educación gratuita para sus hijos, un alojamiento social, el abono integral de todos sus cuidados. Pediría a la Marina que intercepten los barcos de inmigrantes, primero para asegurarlos, para que nadie arriesgue su vida en la travesía, como usted sabe, para llegar a Italia, y luego los volvería a llevar a sus países de origen, porque cada vez que se interceptan barcos de inmigrantes para llevarlos a Europa, otros volverán a intentar esta aventura. Yo soy una responsable política. Y mire, yo tengo mucha empatía con los que intentan venir a Europa, y por eso considero que los dirigentes europeos son responsables de hacerles falsas promesas a los que vienen. Pero también tengo mucha empatía con mi propio pueblo, y es verdad que tengo tendencia a pensar primero en él, porque ante todo me siento responsable de mi pueblo. Y hay 9 millones de pobres en Francia. Hay 5 millones de parados. Y hay también gente que, créame, no puede comer siempre que tiene hambre, que cae en la precariedad, y es por ellos por los que tengo que poner en marcha una política que los saque de este paro y esta pobreza. Solo volviendo a ser un país próspero podremos volver a ayudar a los pueblos de África, no dejando que nuestros dirigentes nos arruinen, porque si estamos arruinados, no tenemos nada que ofrecer. Marine Le Pen, atacando a los inmigrantes, como siempre la culpa lo tienen los de afuera, con un discurso que ha ido moderando. Sí, al lado aparte de su padre. Con el paso de los años. Es como que... Pero que detrás... Pero se le suelta igual, ¿no? Porque tengo empatía con los inmigrantes, pero lo que hay que hacer cuando aparece un barco es agarrarlo y llevarlo de vuelta a su país y que no puedan venir para acá, hay que disuadirlos. Olvidando obviamente que... es un derecho humano universal la migración, ¿no? El derecho a migrar. Lo cierto es que este discurso encuentra oídos fértiles en muchísimos ciudadanos de Francia y de toda Europa. Y que con discursos similares, hace décadas atrás, Adolfo Hitler llegó al poder, Mussolini llegó al poder en Italia, y no hace falta recordar lo que se generó entonces para la humanidad. No quiero decir con ello que si Marine Le Pen llega al poder en Francia ocurra lo mismo, pero sí que hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones que llegan desde ideologías extremas que se adaptan para hacerse más sociables y llegar al poder, y luego cuando ejercen el poder realizan actos muy lamentables. Basta con ver alguna del accionar de Nuevo Amanecer o Amanecer Dorado. Amanecer Dorado en Grecia. En Grecia. Terrible. Que en las elecciones que ganó deberíamos juntar algunos videos. Tenemos dos archivitos justamente para mostrar el auge de dos organizaciones, una en Alemania y la otra en Grecia, que digamos tienen una ideología xenófoba y neonazi, digamos, en algunos casos. Empecemos, vamos como dice el guión, vamos con Pegida en Alemania. Lo cubrimos este año, pero ya se salió de la agenda mediática el caso Pegida. Sí,
organización... Apenas empezó el año porque es una organización súper nueva que arrancó en octubre del año pasado y que haciendo unas marchas en las que había muy poca gente, de repente en 2 meses de ir 200, 300, 400 personas empezaron a ir miles. Dale, vamos a ver lo que muestra imágenes. el peligro. Euronews. Cuando fue creado hace 2 meses, solo unos cuantos centenares de personas engrosaban las listas del movimiento alemán Pegida, acrónimo de Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente. Pero desde entonces son cada vez más numerosos, como se constata en la manifestación que organizan todos los lunes en Dresde. La víspera de Navidad eran 17.500 coreando los eslóganes "No a la islamización" y "Nosotros somos el pueblo". Apoyado por diversos movimientos de extrema derecha o neonazis y por el euroescéptico Alternativa para Alemania, Pegida, de corte islamófobo, fue creado por Lutz Bachmann. Alemania no es una tierra de inmigración. La integración no significa vivir unos al lado de otros, sino cohabitar, vivir juntos bajo los principios judeocristianos del mérito y respetando nuestra Constitución. La cultura alemana tiene raíces judeocristianas determinadas por el cristianismo, el humanismo y la claridad. Con un largo pasado judicial a sus espaldas, Bachmann se muestra vago sobre las razones que le llevaron a fundar la agrupación, pero asegura que la manifestación de los kurdos en Alemania contra la guerra en Siria el pasado octubre fue clave. En una de las pocas entrevistas que ha concedido, sostiene que su formación no es xenófoba ni racista y que tan solo trata de defender su forma de vida frente a imposiciones externas. Uno de sus caballos de batalla es evitar que los refugiados económicos se disfracen de refugiados políticos. Pero la moderación del discurso oficial del movimiento contrasta con las declaraciones de sus seguidores. Mire a los solicitantes de asilo que tenemos en el país, solo hay hombres. ¿Dónde están sus familias? Son criminales que han dejado a los suyos en plena guerra. Además de ser uno de los principales destinos de los inmigrantes europeos, Alemania es también el país occidental que más refugiados recibió en 2014, debido, entre otros, a los conflictos en Siria e Irak. Las autoridades examinaron unas 200.000 peticiones de asilo. Al menos un 30% de esos solicitantes recibieron algún tipo de protección social. Les digo a todos aquellos que van a esas manifestaciones, no sigan a quienes convocan a participar, porque frecuentemente sus corazones están llenos de prejuicios, frialdad e incluso odio. Tras el discurso de fin de año de Angela Merkel, miles de alemanes se han reunido en diferentes ciudades del país, como aquí en Múnich, para repudiar los principios de Pegida. Bárbaro el discurso del dirigente, espectacular. La claridad, el discurso de la claridad, el iluminismo, ay, por Dios, ¿no? Cómo, aparte digamos, si vienen tienen que ser como nosotros, tienen que adaptarse, ¿no? No podemos vivir juntos. Bueno. Con lo lindo que es el mestizaje, ¿no? Pero con las cosas hermosas que salen de cruzar, cuando se cruzan personas de distintos lados. Hay una notita más antes de ir al corte que tiene que ver con lo que hablábamos de Amanecer Dorado en Grecia. Dura poquito, vamos a verla. Ellos son miembros armados del partido neonazi griego Amanecer Dorado. Intentan asaltar un centro de inmigrantes de la ciudad griega de Patras. Ocurrió ayer. Afortunadamente les estaban esperando un grupo de antidisturbios que se lo impidió, aunque les destrozaron su autobús policial. Los neonazis griegos, con 21 diputados ahora mismo en el Parlamento, ya anunciaron el pasado 13 de mayo que sus 2 objetivos son los inmigrantes y los homosexuales. Bien, bien, bárbaro. Estos grupos que están saliendo de Europa, espectacular. Menos mal que no estamos por allá. Y lo peor es que las últimas elecciones que... 21 diputados tienen estos animales. Sí, sí. Y en la última elección salieron terceros, con el 17% de los votos. Estamos hablando que esto no ocurrió hace... No es un archivo de añares, de décadas. Este archivo es del año pasado, de hace 2 años, y este año, hace un mes y medio, obtuvieron ese porcentaje en el Parlamento griego. Bien, vamos a hacer una pausa, la última en la emisión de hoy de Ojo con los Medios. Ya regresamos en un minutingo nomás. Vamos pues. Nadie nunca nos detendrá, todos los solos, juntos debemos
debemos caminar, no estamos solos, nos debemos acompañar, hija Viayana. Nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá. Estoy solo del lado de la gente nací Bueno, solo. vamos, dale. Me dio la gana, yo soy solo. Cambiamos de computadoras hoy, ¿viste? Sí, ¿cómo le sienta eso? Me gusta, me gusta. ¿Sí? Sí, ¿a usted? A mí me da lo mismo. ¿Qué tal es? Por la horita de programa. Nada más. Desconfío de la gente que le da lo mismo todo. No, todo no. En este caso, la computadora. Es linda, verdecita, fluorescente. Es re fashion. Es muy... Re fashion. Es muy usted, que es una persona fashion. Sí, siempre la última moda, Milán, París, Calacoto, Timbuktu, Monrovia. ¿Sabe por qué se llama Monrovia la capital de Liberia, no? ¿Por qué? A ver, cuénteme. Por el presidente James Monroe, presidente gringolandis, que dijo, hay unos afroamericanos que me hostigan un poco, que sobran en Estados Unidos, y los mandó en un barco y seguramente con algunos cientos o miles de soldados gringolandis, y crearon Liberia, y la capital es Monrovia, en honor al presidente Monroe. Un día habría que hacer un programa de esos 17 países que terminan siendo, digamos, dependen de Estados Unidos, pero no tienen, sus ciudadanos no pueden acceder al estatus de ser ciudadanos de los Estados Unidos, tan como por ejemplo Samoa. Sería interesante. Bien. Esas colonias que aún se conservan lamentablemente en el globo. Muy bien. Hablando de colonias, vamos a hablar del acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos. Digo de colonias porque lo que quiere Estados Unidos es que Irán vuelva a ser una colonia. Porque era una colonia antes de la revolución del 79, cuando gobernaba el Shah, y eso en realidad es lo que no le perdonan a Irán, que haya habido un proceso político y social emancipador y que ahora el petróleo de ese país no lo puedan manejar. Primero, cuando llegó el presidente nacionalista Mohammad Mossadegh en la década, fines del 40, inicio del 50, y nacionalizó el petróleo, le dieron un golpe de Estado y lo sacaron. Después vino ella, aliado Gringolandis total, petróleo para Gringolandis, ningún problema. Torturas, todo eso, no pasa nada. Y después cuando viene la revolución y se va ya, otra vez los problemas porque pierden el petróleo. Al final es una maldición tener petróleo. Sí, hay que tener mucho cuidado porque las apetencias imperiales ante el oro negro provocan Siempre esto. te están hostigando, no te dejan vivir tranquilo. Y después de la revolución islámica del 79, vemos el acoso a Irán en diferentes maneras por parte de Estados Unidos fue tremendo, desde la crisis de los rehenes en ese mismo año, después la guerra forzada entre Irán e Irak, que duró 8 años. Pequeño detalle, ¿no? 80-88, una guerra en la cual además Estados Unidos proveyó a Irak de armas químicas, esas que tanto se horroriza a Estados Unidos si la tienen otros países, y que fue el que las ha usado en diferentes ocasiones. Y encima en los últimos tiempos que Irán se ha acercado a América Latina junto a sus procesos de cambio para intercambios comerciales, políticos, también han empezado a poner sanciones comerciales. Saludamos a la gente humilde, ya que hablamos de Irán. Este personaje que ahora dice que va a escribir en contra mía y no sé qué, le invito personalmente a la gente show a que haga una columna en mi contra y que cuente todas mis verdades. Así me voy a enterar quiénes son tus informantes, qué sabe la CIA de mí, querido Joe. Un abrazo grande hasta Gringolandis, donde seguramente nos estará mirando. ¿Qué más te iba a contar? Si lo que hablábamos sobre Irán te sirve para entender qué está pasando en Venezuela, no es para nada una coincidencia, porque básicamente es lo mismo. El problema de tener petróleo y la desestabilización que te generan cuando optás por manejar de manera autónoma esos recursos naturales y no se los regalás a los amigos gringolandes. Así que hay cosas que parecen muy complejas, pero son bastante simples de entender, ¿no? En este querido mundo en el que habitamos. Sí, la complejidad que tienen tanto Irán como Venezuela son países
muchos millones de habitantes y con, digamos, una conciencia política que hace, digamos, que no puedan meterse con otros, digamos, otros países, como lo hicieron con Libia, un país pequeño, con Panamá, con Granada. Nos quedan 3 minutitos. ¿Por qué no nos vamos con la 19, Wilson, y la cortamos cuando sea la hora? ¿Te parece? Bueno. Doctor, ¿mañana nos vemos? Nos vemos mañana. ¡Excelente! ¡Excelente! Ojo con los medios, 6:30 de la tarde, Abia Yala. ¿O usted piensa huir? En 2 palabras, imperdible. Lo podés constatar si querés mañana. Contrariando seriamente los deseos del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien ganó las elecciones en su país y va por su 4º mandato, Estados Unidos e Irán se están aproximando a la concreción de un acuerdo histórico respecto del programa nuclear persa. Si se termina imponiendo la postura de los sectores más realistas y racionales de ambos países, se desactivaría el principal argumento de quienes impulsan, desde hace años y con gran entusiasmo, una nueva guerra en Medio Oriente. Algo en lo que coinciden la derecha de Israel, buena parte del establishment político estadounidense, desde Hillary Clinton a John Boehner, el lobby pro-israelí de AIPAC y países árabes como Arabia Saudita. Los avances surgieron de las rondas de conversaciones que están teniendo lugar en Lausana, Suiza, y Bruselas, Bélgica. En Lausana, las delegaciones de Estados Unidos e Irán, encabezadas respectivamente por el secretario de Estado John Kerry y el canciller iraní Mohammad Javad Zarif, mantuvieron en la segunda semana de marzo de 2015 una reunión de más de 5 horas para definir los detalles técnicos del acuerdo. Aunque Estados Unidos aparece como la contraparte principal de las negociaciones, también participan de las mismas el Reino Unido, Francia, Rusia y China, los demás integrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a los que se suma Alemania, en lo que se conoce como el grupo P5+1. Si bien todas las partes admiten sus avances y destacan que el clima de las conversaciones es bueno, los matices difieren según quien lo evalúe. Los iraníes aseguran que están resueltos el 90% de los asuntos técnicos, como afirmó el jefe nuclear persa, Ali Akbar Salehi, en tanto que para Estados Unidos y Europa, Irán aún tiene que aceptar alternativas duras y necesarias para disipar las dudas sobre su programa nuclear y persiste en desacuerdo sobre puntos importantes. Los funcionarios iraníes, que hablan también para el público doméstico, prefieren señalar coincidencias mutuas para evitar presentarlas como cesiones de soberanía, lo que fortalecería las posiciones de los sectores ultraconservadores de la élite político-religiosa de Irán. Los puntos en dudas incluyen, entre otras cuestiones, el número de centrifugadoras de enriquecimiento de uranio que Irán podrá operar, que para Estados Unidos y sus aliados europeos no deberían superar las 6.500. Este número está relacionado con la cantidad anual de uranio enriquecido que la República Islámica podría obtener. Los iraníes pretenden 2,5 toneladas anuales para cubrir unas necesidades que aseguran son exclusivamente pacíficas, pero posiblemente deban hacer. Pista que el Papa, a veces tener posiciones más inflexibles que quienes lideran ese espacio político. Lo demostró hoy el presidente Evo Morales en la conferencia de prensa, donde fue muy crítico de lo que sucedió en las elecciones del domingo. No es que la edulcoró. Y de las elecciones hay 2 líneas. El MAS se consolida como partido del alcance nacional, como único partido nacional, pero es indudable que derrotas como la del Alto, la de la Gobernación de La Paz, la de la alcaldía de Cochabamba, el gran margen, además de la derrota, es un dato político también. No es que se perdió por 5 puntitos, o sea, fue muy amplia la victoria de Soledad Chapetón, fue muy amplia la victoria de Félix Pazzi, es muy amplia la diferencia en Santa Cruz, etcétera. Y después hay otros números que favorecen al partido gobernante, pero en las principales ciudades hay resultados que son preocupantes. Y esto no hay que ocultarlo, porque si ocultamos que hay resultados muy desfavorables, entonces no se puede corregir lo que está mal. Hoy lo dijo el presidente Evo Morales, no con esas palabras, pero dijo, si hay errores,
no hay que ocultarlos, hay que trabajarlos. Seguramente el gobierno debatirá de manera interna qué es lo que sucedió en las elecciones y no tiene por qué hacerlo público, pero nosotros que estamos de este lado no podemos venir aquí a tratar de mostrar que está todo bien y que el MAS es el principal partido de alcance nacional y se acabó la discusión, porque no sirve para crecer, no sirve para avanzar, no sirve para nada. Ok, ¿qué más? Sí, además, bueno, creo que la otra lectura es que, más allá de victorias trascendentes en un bastión histórico como La Paz u otras en las regiones, no aparece en la oposición un liderazgo nacional. Pero aparecen, yo concuerdo, no hay obviamente. Siguen siendo liderazgos... Pero aparecen muchos liderazgos nuevos. Adrián Oliva en Tarija. Soledad Chapetón. Pazzi consolidado como líder opositor. Más allá de que viene de... Revilla. Luis Revilla ya venía en ejercicio. Pero hay que reconocerle que, digamos, luego del Está bien, pero cimbronazo... no es una aparición nueva. No, nueva no, claro. No. Hay líderes nuevos que son de mandos medios. No vamos a decir, mañana Soledad Chapetón candidata a presidenta. Pero hay que ver si ese liderazgo después se trasciende en un espacio donde en otras regiones del Estado plurinacional eso... Está bien, pero esa es otra discusión. Pero sí hay una aparición de nuevos líderes de oposición. Y siempre criticamos en las presidenciales que Samuel y que Tuto ya fueron, porque eran líderes viejos, no por la edad, sino porque están relacionados con todo el proceso neoliberal. Entonces decíamos, la oposición no tiene caras nuevas. Estos tipos ya vienen de la década del 90, fueron ministros durante todas las privatizaciones. En cambio ahora, no vamos a decir que estos líderes que mencionamos tienen la estatura de los otros. Pero para mí... y son jóvenes además. Y además son muy son jóvenes, Oliva y Chapetón. Y además ahora la oposición tiene la posibilidad de presentarte unos rostros indígenas, por ejemplo. Que no tenían la posibilidad con Tuto o con Samuel. Y del lado del MAS no hay liderazgos nuevos. ¿Ves cómo se revirtió el...? Yo no te voy a decir ahora que Soledad Chapetón le va a disputar la presidencia a Evo. Pero sí son apariciones nuevas. Ni que aparezcan estas figuras significa que van a consolidar un proyecto nacional unitario. No. Pero por lo menos tienen unas caras nuevas que presentar. Sí. Y bueno, y además ahora esas caras nuevas se van a jugar, digamos, la posibilidad de una trascendencia política en el marco de la gestión. Digamos, gestionar una gobernación o en el caso de Chapetón gestionar, digamos, un distrito emblemático como es el Alto, que tiene casi, digamos, por su nivel poblacional la característica de una gobernación. Ahora lo que no tienen que hacer es cometer... Cuando pare paran todos solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, nos debemos acompañar, hija Viayana, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá, todos solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, nos debemos acompañar, hija Viayana, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá. Estoy solo, cuando me puedan encontrar comeré solo, cuando haya papa para todos soñaré solo, para poder contraatacar dormiré solo, con los ojos aperturados bailaré solo, si después la llevo para el río amaré solo, así no se ha correspondido sudaré solo, 6 lates luego de bailar dormiré solo, después de oírla suspirar. Buenas tardes, buenas noches a todos, buenas tardes, qué buenas noches y nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Todo tranquilo del otro lado. Esto es Ojo con los Medios. Esto es el Abio Yolo. Esto es Nuestra América. Y esto es... ¿cómo se llama la banda? Vitualla. Espectacular. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien. Esta banda estuvo en los estudios de la CNN. Ah, yo también puedo ir a la CNN si quiero. Siempre salimos, nuestro programa sale, recuerdo, en CNN, un pequeño compilado entre las 4 y las 4:03 de la mañana. Nos sacan. Con lo mejor. Con lo mejor. Un saludo a Atlanta. Maduro, ¿estás ahí? ¿Cómo está nuestro camarógrafo estrella? Aquí estoy y no me voy. Impresionante. Impresionante. No, tipo... Maduro, por favor, en una palabra, resuma las elecciones del domingo.
Qué miedo, le agarró Ya un le miedo, quedé, lo petrifiqué. Cuchicuchi, usted, pásele por favor a Cuchicuchi. Cuchicuchi, ¿cómo le va? Hablamos con nuestros camarógrafos. Todo bien, todo bien. Todo bien. ¿Cómo vio las elecciones? Muy peleado en ciertos lugares. ¿A dónde fue peleado? ¿No? Una paliza tremenda. Pando. Bien. Pando, ha sido peleado. ¿Cómo peleado en Pando? Beni también. Se pelearon dos que iban a... Bien. Pero también acá había peleas, ¿ah? Peleas, claro. Bien. Al final de la Muchas jornada. gracias. Bien, ese es el problema, le agradezco, es el problema que tenemos los medios estatales, que tenemos que, y los medios privados siempre hacen, es una batalla que hay en todos nuestros países. Los medios que defienden al gobierno muestran que todo está bien, y si no está bien, igual hay que armarlo de manera que se vea que parece que está bien. Y los medios opositores tienen que mostrar que está todo mal, y si está todo bien, no importa, todo el tiempo se manipula para que esté todo mal. Es un grave problema del periodismo de los últimos años. Esto es innegable. Sí, y algo que se conoce como ser más